El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él le responde: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nos ha enseñado así nuestro Señor Jesús a orar. No hay nada más grande para nosotros que la voluntad de Dios. La voluntad de Dios lo es todo, hasta el punto que Jesús dirá que es su alimento. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado, la voluntad del Padre. Toda nuestra vida cristiana es un continuo caminar y tendría que ser un continuo crecer en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Pero esto no es posible si primero Dios no se nos manifiesta y se nos da a conocer. Lo dice hoy esta primera lectura, nos enseña cómo para llegar a hacer la voluntad de Dios es todo un proceso. Y que en esta vida, queridos hermanos, la felicidad está en esto, en cumplir la voluntad de Dios, en que la voluntad de Dios finalmente sea la mía, que yo no quiera otra cosa, no ame otra cosa que su voluntad. De hecho, nos dice Jesús: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es decir, en el cielo lo único que se hace es la voluntad de Dios. Es voluntad de amor, voluntad que nos salva, voluntad que nos recrea, voluntad que nos hace felices. En eso está todo el misterio, en que podamos hacer su voluntad. Pero es complicado, porque para hacer la voluntad de Dios hay que llevar un proceso de purificación inmenso. Y en esta vida llegaremos hasta donde lleguemos. Ya nos lo dice San Juan de la Cruz. La unión con Dios en esta vida se llega hasta donde se llega. Y con gracias, con manifestaciones, con dones continuos por parte de Dios. Está en nosotros, nos enseñan los santos, en desearla cada vez más. En negarnos a nosotros y amarle a Él. Pero digo que es complicado si no le conocemos. Nos dice que Samuel no conocía al Señor. Lo primero es que el Señor se nos dé a conocer, se nos manifieste a través de la predicación, a través de nuestras familias, a través de como Él quiera, a través de la creación. Porque Dios se nos manifiesta así como estamos, se acomoda, se abaja, se acerca. Por eso también en nuestra vida tenemos que aprender, hermanos, que Dios se nos aproxima y se nos da a conocer según las circunstancias. Nuestra relación con Él no es lo mismo cuando somos pequeñitos que cuando somos ancianos. Cuando tenemos salud o cuando estamos enfermos, todo cambia.
cuando estamos achacosos, o por el contrario, cuando todavía la energía nos sostiene en pie y estamos fuertes. Porque es una relación personal, se acerca. Mirad cómo a Samuel lo llama, siempre es una llamada, y una llamada por nombre. A cada uno de nosotros, si no, no es posible hacer su voluntad. Dios es Dios personal, Dios que se acerca, Dios que nos llama. Samuel, Samuel. Y Samuel no entiende porque no le conoce. Dice que todavía no se había manifestado a él la palabra del Señor. Conocer la palabra del Señor. Ahora nosotros tenemos una palabra que se ha hecho carne, es la palabra, el verbo. Dios se ha hecho hombre. Tenemos que mirar a Jesús. De ahí que los santos amen tanto a Jesús, porque es aquel que les desvela a nivel humano la voluntad de Dios. Por eso queremos hacer lo que Jesús hace, porque es el único camino, la única verdad, la única vida que nos une al Padre, que nos une a la voluntad del Padre, que nos hace felices. Jesús, Dios ahora se ha manifestado, nos ha puesto aquel que es su espejo perfecto, su Hijo, aquel que se ha hecho hombre como nosotros, débil, pero aquel que sabe cuál es y cómo hacer la voluntad de Dios. Y no es fácil. Fijaros lo que nos dice hoy el Evangelio. ¿Cuántas presiones tiene Jesús? Tremendas. Si a nosotros nos buscasen todo, que al final es lo que queremos, ¿verdad? Ojalá que todos nos aplaudan. Pero la cuestión es que esto es tremendo. Se siente uno presionado de 1000 partes. Dice que a la puerta de la ciudad a la puerta donde estaba Jesús de la casa, estaba toda la ciudad. Imaginaos si aquí y para ti estuviese toda Valencia esperándote a la puerta. Tremendo. Y por ti, porque querían aprovechar, beneficiarse de los milagros y también de las palabras de Jesús. ¡Qué presión! Y le dirá también incluso Pedro, mira, todos te buscan, no has podido curar a todos, vuelve, están todos contentísimos contigo. Sin embargo, Jesús discierne. Para poder discernir la voluntad de Dios es necesario que la tengamos por algo habitual. Si no es muy complicado, hermanos. A veces cuando tenemos un problema, decimos voy a rezar mucho para ver si encuentro la voluntad de Dios. Dios en su benevolencia y en su misericordia te puede iluminar y fortalecer. Pero esto no es lo habitual, hermanos. No es lo habitual, porque es una relación personal. Y esto significa que si no tenemos la costumbre de realizar la voluntad de Dios, todas las tendencias que hay dentro de nosotros, los deseos, las pasiones, hacen la guerra. E incluso aunque esté uno intensamente orando porque tiene un determinado problema y quiere que el Señor le ayude y quiere hacer su voluntad, no discierne. Imaginaos que el Señor, en esta su voluntad, está la cruz, el sufrimiento, una enfermedad, un accidente, quizás un fracaso, con vistas a un bien mayor. Pero como no tenemos la costumbre de realizar la voluntad de Dios, lo rechazamos y tendemos a aquello que pensamos que sería agradable a Dios. No discernimos. El discernimiento reclama una puesta por obra continua de la voluntad de Dios, de ahí que es una purificación inmensa a la que se nos llama, y que en esta vida, en esta unión a la voluntad de Dios, se alcanza hasta donde se alcanza, con gracias, con dones, con ayudas divinas continuas. Pero así nos lo dice también San Juan de la Cruz. A nosotros se nos pega todo el mundo, toda la realidad. Es un poco, como suelo decir, como una tela de araña la que teje el maligno. Y al principio es solamente un hilo pequeñito, pero es un hilo pegajoso, venenoso. Y pensamos que lo podemos romper fácilmente. Pero de repente nos damos cuenta que al girarnos es otro hilo y otros hilos los que nos están envolviendo.
estamos tranquilos porque todavía a través de los siglos vemos la luz y decimos, hoy sí, la luz, yo estoy viendo la luz, y de repente cada vez más oscuro, más tenebroso, hasta que llega uno a no ver nada, hasta que uno se aleja de Dios. De que también en las mismas relaciones que se hablan contra natura, pues también porque se desconoce a Dios, se pretende tantísimas veces decir que eso es bueno. No se logra discernir, no se une verdaderamente a Dios, no puede uno volar porque teje en torno al propio corazón lo tenebroso, lo que Dios no le agrada, lo que no quiere, lo que no es su voluntad. Jesús discierne, Jesús nos enseña. En medio de todos estos problemas, de todas las tensiones, de todas las dificultades, Jesús siempre está haciendo la voluntad de Dios. Su oración es un signo de que Él conoce, ama y tiene como alimento la voluntad de Dios. No es que está rezando, buscándola. Él la conoce. Su quehacer diario, su alimento es la voluntad de Dios puesta por obra. Es una unión perfecta con el Padre, porque en esto consiste la verdadera felicidad, en que un día podamos decir, yo no tengo otra voluntad que la de Dios. Igual que en el cielo no se hace otra voluntad, ya en la tierra que podamos amar la voluntad de Dios, rechazar la nuestra, negarla, y solo la voluntad de Dios sea la que amemos, complacerle en todo, sabiendo que esta es el camino que nos lleva a la verdadera felicidad, a la dicha, a la comunión con Dios y con todos los santos. Que así sea.